Que era como, era como una especie de monarca, ¿no? O sea, los romanos odiaban tener un monarca, pero al mismo tiempo también la figura de Julio César se estaba construyendo, digamos, como un monarca. Y bueno, en ese festival se ve cuando le gritaban cosas y todo eso. Así que me acuerdo de esta fiesta, digamos. Claro, es que es justamente un ritual de purificación, Mm, sí, simplificándolo de una manera atroz. Y estos momentos, estos rituales van a ser fuertemente utilizados por figuras sobresalientes, vamos a decirle como César, porque justamente le permiten ubicarse y relacionarse con esa idea de una purificación o limpieza divina, ¿no? Es decir, son festivales que lo acercan a la divinidad y lo cual es algo típico de esta cultura, me resisto a llamarle pagana solamente, porque tiene que ver con una mentalidad natural de lo que los rodea, ¿no? Y de la posibilidad de influir en lo sobrenatural mediante aquellas cosas propias del mundo natural. Entonces, así como Julio César lo veía como una posibilidad de legitimarse, de implementar su poder en un ritual que es popular, ¿no? O sea, él figura como un primus inter pares ahí básicamente, es el que lidera el ritual, pero como uno más, porque cualquier romano, bueno, sí. de la gens podía realizarlo, y en ese sentido, lo mismo va a suceder en la época de Gelasio, es decir, principios del siglo VI, una figura que busca básicamente purificar su ciudad siguiendo lo que consideran no un rito necesariamente sobrenatural, sino natural. Y esto es lo que Gelasio no entiende y que después otros como Gregorio de Arles sí, que es la idea de que estas personas no es que tienen reminiscencias paganas o que se resisten conscientemente al cristianismo. A ver, la gente entiende y resuelve con las herramientas que tiene. La gente comprende el mundo con las cosas que aprendió, ¿no? Y en base a eso lo resuelve de tal o cual manera. Digamos, esto funciona exactamente igual. Estas personas se criaron, o sea, estamos hablando de principios del siglo VI, o sea, estas personas, sus abuelos inclusive, habrán llegado al Imperio Romano, inclusive en ese periodo tenemos la reconquista de Justiniano, etcétera, etcétera. O sea, el Imperio Romano y toda su lógica está muy presente, es parte del mundo natural, ¿bien? Y el cristianismo, que es algo relativamente nuevo, está conviviendo, se está pegoteando con eso. Entonces, lo que vamos a encontrar durante todo este periodo es una constante lucha entre los obispos, el personal eclesiástico, por tratar de disciplinar, por tratar de formatear a la población bajo un ideal cristiano que en absoluto va a ser algo homogéneo, no va a ser algo fuertemente Ah. heterogéneo, pero el hecho de ser una institución y el hecho de ser una institución que tiene el mismo objetivo va a permitir un núcleo de centralidad que permita ir homogeneizando determinadas cosas. Eh, a ver, algo que no nos tenemos que olvidar es que en esta época más del 90% de la población vive en el campo, ¿no? Por ende, estas cuestiones propias del mundo natural van a tener bastante pervivencia. Yo creería que hasta el siglo XVI, por lo menos, van a ser muy fuertes. Más, digamos, en una época donde todavía no hay una penetración monacal en el campo y la iglesia sigue siendo algo propio de las ciudades, ¿no? Es decir, ahí tenemos hasta una diferenciación espacial que dificulta, digamos, esta labor evangelizadora, podríamos decirlo. Bueno, Eh, en uno de los textos plantea eso. Habla de que se le distribuía cargas fiscales a campesinos que no habían visto nunca un obispo, por ejemplo. sí, eso en el texto de Salvat, ¿estás diciendo que figura o en el de Tito Light? Sí, no, me parece que en Brown lo leí eso, ¿no? Bien. Sí, a ver.
justamente en este periodo el poder, podríamos decirle, protoestatal, no tiene gran alcance. De hecho, justamente a donde escapan principalmente estos servus del sur de Francia es a la región de los Alpes, al País Vasco, que es una zona más boscosa. Es decir, hay regiones que permiten escapar. Bueno, de hecho, cuando veamos energías, vamos a ver que pasa lo mismo. El lugar por excelencia donde se desarrollan las energías es la ciudad, pero el lugar en el que se refugia, aparece y después, digamos, se refugia cuando la persiguen en su momento terminal, va a ser el campo, ¿no? El campo o el bosque, en este sentido, funciona, en el mundo más ligado a lo natural, va a ser un constante campo de disputa y de disputa por el poder contra estas autoridades urbanas, podríamos decir. Y el mundo de los campesinos es un mundo en el que, a ver, está todo bien con la iglesia, pero va a seguir, digamos, respondiendo a sus necesidades materiales, a lo que le sucede, siguiendo fuertemente estos órdenes paganos. Entonces, la habilidad de determinados obispos, antes me confundí el nombre, era Cesario de Arles, no Gregorio, Gregorio es de Tours, eh, figuras como Cesario de Arles, Gregorio de Tours, etcétera, lo que van a tratar de hacer es combatir no el paganismo en sí, sino las rusticitas, ¿no? O sea, lo rústico, esta cosa propia del mundo natural, y lo van a tratar de reemplazar por la reverencia, es decir, por la reverencia frente a la autoridad del poder cristiano, etcétera, etcétera. Y acá hay algo que es fundamental, de vuelta, relacionado a la arquitectura, la arqueología, etcétera, es la importancia que la iglesia le va a dar a la estética de sus diferentes iglesias, monasterios, abadías, etcétera, porque pensemos una sociedad alto medieval es una sociedad de madera y barro, básicamente, ¿no? O sea, ni siquiera los elementos de labranza son generalizadamente de metal, sino que son de madera. Una sociedad de subsistencia, una sociedad precarizada, que en términos materiales sucia, en constantes pestes, hambrunas, etcétera, que de repente un día a la semana tiene la posibilidad de ir a la iglesia, ¿no? Y entonces entra a la iglesia, pasa el gran portón y se encuentra con un mundo de piedra, un mundo de mármol, un mundo de algunos metales. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en los se me fue el nombre del instrumento este, como una especie de piano, pero gigante que está en las iglesias. Eh, bueno, ya me va a volver el nombre, pero ubicás, ¿no? Más o menos el instrumento que nombro, que es como una especie de piano, pero gigante, con tubos, y que permite, digamos, una acústica especial. A ver, bueno, Es como que no lo estaría relacionando en mi cabeza con... No eh, se me viene ni una imagen a la cabeza. a ver, dame un segundo que lo voy a buscar. El órgano, ahí está, no me sé la palabra. El órgano, Ah, ¿sí? Esta sí, sí. especie de piano con esteroides, vamos a decirlo, que genera una acústica, o sea, el órgano es un instrumento que suele ser creado a medida, ¿no? O sea, no hay un orden de prefabricación, sino que es un instrumento que se fabrica teniendo en cuenta las particularidades del espacio en el que se va a usar. Es decir, el artesano que lo construye primero mira el espacio y en base a eso lo arma. Es decir, hay un valor por la estética enorme, reitero, ¿no? Ese pobre campesino pasa de un mundo de madera y barro a de repente un mundo de materiales donde entra y hay una música, digamos, que no la puede escuchar en ningún otro lado, con un coro, se encuentra con un arte, ¿no? Digamos, en los diferentes vidrios, con las diferentes imágenes cristianas, una bóveda alta, etcétera, etcétera. Es decir, es como de alguna manera entrar en un lugar celestial, en un lugar divino, más, digamos, con toda la disciplina en torno a la limpieza y los cuidados de reverencia en ese lugar, digamos,
de vuelta a la arquitectura, la arqueología como un elemento que ayuda a entender el mundo de las mentalidades, que ayuda a entender cómo esta gente comprende y realmente, digamos, en ese sentido, el edificio en sí mismo es disciplinador, porque marca esta ruptura, digamos, dura, notoria, que hay entre ese espacio natural en el que el campesino vive todo el día y el espacio al que va a misa, ese espacio divino donde le van a hablar de Dios. Eh, Hasta acá venimos bien. Sí, sí. Bien, entonces a través de estos medios materiales y de el sermón, estos obispos y luego estos monjes van a tratar de ir formateando la idea de buen cristiano, ¿no? Y justamente lo que le va a sorprender sobremanera a Gregorio de Tours, por ejemplo, una persona que va a diferenciarse bastante de Cesario Darles, es la pedagogía que va a utilizar para eso. A ver, Cesario Darles era básicamente una figura disciplinatoria lancasteriana, podríamos decir, ¿no? El tipo te encerraba en la iglesia, te mataba a gritos diciéndote, vos no podés hacer las cosas así porque es algo pagano o natural, etcétera, etcétera. Es decir, te retaba. El tipo literalmente utilizaba a sus milites, o sea, a sus hombres armados, para encerrar a la Mm, población en la iglesia y darle sermones, ¿no? Lo cual es bueno, cuando aparecía la Lupercalia, por ejemplo, u otros festivales típicamente romanos, cuentan las cartas que estaba el tipo por las calles gritándoles improperios, de todo, o sea, fuentes un poco divertidas. Pero bueno, esta persona, como te decía antes, lo relaciona con reminiscencias paganas. Otra persona, como Gregorio de Tours, va a darse cuenta de la necesidad en armonizar esta cuestión más del mundo natural, estas rusticitas con el cristianismo. Y lo va a encontrar de una manera muy interesante. También va a utilizar sermones como herramienta de evangelización, de disciplinamiento. Pero a diferencia de Cesario, estos sermones van a basarse principalmente en el culto a los santos. Los santos figuran como una especie de, a ver, de vuelta, ¿no? Hablando muy mal y pronto, son como una especie de semidioses, son como figuras, digamos, que de repente se encuentran con una cuota de sobrenaturalidad y la utilizan para algo benévolo, ¿no? Para algo positivo, porque se supone son buenos cristianos. Y ahí justamente la gracia de los sermones de Gregorio, es decir, va a configurar modelos de comportamiento a través de los santos, ¿no? En sus sermones, el santo va a figurar como aquellas cosas que buen cristiano debe seguir o hacer. Y justamente, si pensamos en básicamente cualquier santo, nos encontramos con eso, ¿no? Con personas que pueden pecar o no, pero al fin de la historia siempre terminan demostrando una fe, es decir, una creencia ciega en el comportamiento cristiano, pero por las nubes, ¿no? En este sentido, de esta manera se logra llegar de una manera más sencilla al mundo de las rusticitas por vía de justamente volver a permitirles esta influencia en el mundo natural y a través de él en el mundo divino. Es decir, con las rusticitas y con el paganismo, las personas en los ritos perdón, en los ritos o en los festejos podían participar en lo sobrenatural, tener influencia. Bueno, con la fila de los santos eso vuelve a habilitarse de alguna manera. Che, si vos sos un buen cristiano, si vos seguís los mandamientos y demás, se te va a aparecer Dios y te va a revelar algo. Y con esa revelación vas a tener algún tipo de don, algún tipo de capacidad para influir en el mundo terrenal. Digamos, a través de esto, logra volver a armonizar esta capacidad de influencia que le va a permitir ir moldeando el pensamiento de las sociedades. Y esto, si lo pensamos en términos eclesiásticos, cuando logra empezar a homogeneizarse, es muy importante, porque algo que repetí bastante el día de hoy es que la iglesia es la única institución medieval, ¿no?
Esto quiere decir que es la única con capacidad de llegar capilarmente a toda la sociedad. Es decir, en cada aldea, en cada pueblo, en cada vila hay una capilla, hay un monasterio, hay una iglesia, hay un edificio eclesiástico de algún tipo, donde hay algún tipo de servicio. Y este servicio, digamos, también lleva la contabilidad de la gente, la mortandad, etcétera, etcétera. Eh, entonces, es una institución que puede recopilar información sobre el terreno e influir fuertemente sobre él. Entonces, esto ya saliendo de Peter Brown, nos lleva a hablar un poco del texto de Patzol, ¿no? Esta idea de las élites. Élites entendidas como figuras sobresalientes en la sociedad que no tienen garantizado un poder por el mero hecho de nacer, sino que es un poder que se lo ganan. Élites como intentos de modelo de comportamiento para influir sobre el resto de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esta categoría de análisis, porque es eso, nos sirve de sobremanera para entender la Edad Media, por sobre todo la Alta Edad Media, porque por todo lo que estamos diciendo, no tenemos que situarnos tanto en las grandes figuras, es decir, en los reyes o en los grandes nobles, sino en los grupos de personas, en las interrelaciones. En este caso, bueno, estamos hablando de la iglesia, ¿no? Pero algo de lo que me gustaría hablar un poquito, ya como para ir metiéndonos en el último tema de la clase, es en cómo los carolingios van construyendo poder, y antes de ellos, cómo los merovingios van construyendo poder. Y esto, reitero, se relaciona fuertemente con el ideario de élites, con la idea de que hay grupos de personas que tienen una cuota de poder y que a través de esa cuota de poder tienen fuerte influencia sobre lo que acontece sobre el terreno. Eh, bueno, los merovingios y los carolingios forman parte del pueblo de los francos, ¿sí? Los merovingios van a ser algo así como los primeros reyes de este conjunto de pueblos, eh, y van a basar su poder principalmente en lo que ahora es el norte de Francia, ¿no? Hasta el centro, hasta la zona de Arles aproximadamente, Lyon, Arles, por ahí. Eh, Estas personas, si bien van a tener sus propias reglas, su propia forma de entender la estructuración del poder, van a apoderarse fuertemente de la simbología de poder romano. Es decir, por ejemplo, estos merovingios, estos reyes merovingios, van a utilizar el título de Imperator Romanum Gubernans Imperium, es decir, de emperador romano, básicamente, que gobierna sobre los pueblos romanos. Obviamente que van a usar una estética similar, en términos de estandartes, de colores de ropa, de cargos, etcétera, etcétera. Es decir, acá de vuelta, ¿no? Hay una nueva forma de entender el poder que nace de un pegoteo cultural, pero que se sigue basando fuertemente en la cultura romana también. Y estos merovingios, en un primer término, van a encontrar su cuota de poder a través de las diferentes alianzas con las diferentes élites locales. Es decir, estos merovingios van a ser más fuertes en su capacidad de consenso que en su capacidad bélica. A ver, esto no quiere decir que eran malos guerreando en absoluto, ¿no? Eran justamente pueblos que se caracterizaban principalmente por ejercer la violencia, pero van a lograr un determinado consenso no solamente con las élites francas, sino también con las élites latinas que ya hay en el terreno. De ahí, digamos, que se empiecen a aliar con la iglesia y que justamente, a ver, sea bajo ellos que la iglesia logra una mayor expansión. A ver, esto lo quiero desarrollar con un poco más de cuidado. Los merovingios no van a gobernar un reino centralizado, pero ni por asomo van a gobernar un conjunto de reinos, ¿sí? Los merovingios van a perder su poder en torno al 6 y a volver a reconstruirlo a fines del 6, pero con una capacidad mucho menor, es decir, su título ya no va a ser
Imperator Romanum, sino que va a ser Imperatum Francorum, o sea, ya en el título hay una degradación, ya no son reyes de todos los romanos, sino reyes solamente de los francos. Eh, Van a empezar a tener fuertemente peso los conocidos como mayordomos de palacios, estos gobernantes locales. Básicamente tenemos, a ver, quiero ver si tengo un mapa, pues esto sería Como Carlos Martel, exactamente, más ya vamos adelante. a llegar a Carlos Martillo, como me gusta decirle. A ver, Me acuerdo de él porque lo conocí. Bueno, además de que lo estudiás, ¿no? Cuando va a luchar ahí a la marca española en en el Vulcano. Age of Empires. Sí, En el Age of Empires. gran pedagogo en Age of Empires. Inclusive el 4 no sé si lo llegaste a No, ver. vos sé que lo tengo pendiente ese lo tengo entre ceja y ceja. No, es un juego, se puede descargar por torrent. Eso no lo debería haber grabado, pero bueno, se puede conseguir por otros medios. Eh, y no, inclusive tiene muy buenos videos para dar clase en el secundario. Tiene muy buenas cosas, te lo recomiendo. Mirá, Están lo voy a chequear después. están todos los videos de la campaña cargados en YouTube, en español o subtitulados. Está bastante lindo. Eh, bueno, ahí no sé si se ve la imagen que estoy compartiendo. Sí. Bien, bueno, voy a tratar de... Decime si cambio el mapa, ¿se nota? Si O sea, cambias el mapa. ahí lo cambié. ¿Lo podés ver o seguís viendo el mismo? A ver, hacelo de nuevo porque no había ni un cambio. No, no, ves solamente eso. Sí. Ok, vamos. Voy a cambiar entonces. Ahí salí de modo compartir. Mi botón. Bueno, vamos a transmitir todo el stream. Eh, Ahí debería verse, ¿no? Si cambio de mapa. ¿Vos me escuchás? Porque a mí se me tildó. Sí, sí, te escucho. ¿Me Bueno, a mí se escuchas? me... Ahí está. Bien. Si cambio el mapa, ahora lo puedes ver. ¿Es otro? Sí, ahora veo el dominio di Siagrio. Siagrio. Sí, abre. Bien, perfecto. Bueno, en primer término, a ver, el poder de los merovingios es relativamente chico, ¿no? No tiene nada que envidiarle al de los visigodos en España, por ejemplo, o al de los lombardos posteriormente en el norte de Italia, ¿sabes? Un reino bastante chico. Eh, Después de Siagro, tenemos este periodo que te dije, en el que, digamos, los reyes merovingios van a decaer en sus potestades, en su poder. Eh, pero en realidad los mapas que deberíamos mirar son estos, ¿no? Porque más que ser un imperio unificado, acá lo que tenemos son tres grandes reinos: Neustria, Burgundia y Austrasia, que está acá. Eh, Cada uno de estos reinos va a tener lo que se denomina un mayordomo de palacio. Un mayordomo de palacio es básicamente una autoridad temporal, local, que logra servir de intermediario entre las élites locales de cada uno de estos lugares y el poder central, ¿no? En este caso, los reyes merovingios. Eh, Estos mayordomos de palacio, muchas veces, la mayoría de las veces, procedían de las élites locales. Hacia la época de los carolingios van a empezar a ser impuestos por ellos. Es decir, es un lugar de disputa, ¿no? Donde el rey pelea contra las élites locales para imponer a uno u otro candidato. De hecho, muchas veces cuando moría el mayordomo de palacio, lo que pedían las élites locales era una representación colectiva de ellas antes que la de una persona. Y esto lo podían hacer porque había algo llamado asambleas anuales, ¿no? Donde todas las élites se juntaban en alguna ciudad real para, digamos, discutir diferentes prerrogativas, campañas militares, etcétera. Era un Yo lugar, sí, lo que me acuerdo de esto viendo el mapa, cuando cursé medieval, era que de esta época se puede hablar del concepto de
patrimonialización del poder. Bien, ¿por qué? Era que dejaban, sí, que cuando moría, digamos, dejaban todos los territorios repartidos a los hijos. Bien, sí, porque acá, digamos, el sistema de herencia basado en el primogénito no está, pero ni en pañales. Entonces, la norma era que, sí, efectivamente, muerto el dueño de las tierras, que podía ser no necesariamente un rey, podía ser un magnate cualquiera, sus tierras solían dividirse entre los hijos que tuviera, y de ahí, digamos, la enorme inestabilidad de esta época, ¿no? Porque o capaz tenía 5, 7, 10 hijos, y se mataban entre todos por ver quién se quedaba con la mejor cuota o lo que sea. Sí, inclusive, bueno, ahí tenemos todo un quilombo con los famosos bastardos, ¿no? Ahí Juego de Tronos es un trabajo bastante lindo con esa figura olvidada. De hecho, Carlos Martel es un bastardo. Eh, pero bueno, digamos, sí, hay una patrimonialización del territorio y que tiene que ver justamente con la idea de élites, porque son ellas las que dominan el terreno. Por ende, el rey, que es una figura lejana, débil en este periodo, digamos, no va a tener mucha influencia, y va a tratar de construir esa influencia en las asambleas anuales, ¿no? En las que va a tratar de, a través de su figura como mediador, construir poder a través de los conflictos de intereses entre élites, ¿no? O sea, es un juego político bastante conspirativo, pero útil para cómo se va ordenando el poder en esta época. Eh, bueno, acá lo que vamos a tener bajo gobierno merovingio es que una tal Brunegilda, una reina de Burgundia, si no me equivoco, va a permitir que el monacato irlandés penetre en el continente. Es decir, ella va a darle el visto bueno y lo va a proteger bajo su ala, así como financiar a diferentes monjes que vienen de Irlanda con una mentalidad cristiana, con una microcristianidad totalmente diferente al armado que había en Burgundia, en torno a diócesis, a obispados, es decir, una estructura que se basa en el clero regular y en ciudades. Ella le va a oponer una estructura basada en monasterios y monjes, que encima no es el monacato, digamos, italiano tardoantiguo, sino que es un monacato irlandés, o sea, un monacato nacido en la total periferia de este mundo, o sea, de este mundo medieval. Eh, este monacato se caracteriza, bueno, en primer término, por ocupar el territorio del campo, no de la ciudad, es decir, tiene una vida más ascética, más separada del mundo. Suelen tener, como no, pero en líneas generales lo suelen tener, un determinado voto de pobreza, entiéndase por voto de pobreza, digamos, una idea de servicio en la cual ellos se sirven de lo necesario para vivir